Dios les bendiga, amados, en esta preciosa noche. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos otorga de poder venir nuevamente a través de estos medios, ¿verdad? A traer la lección de esta semana, de este día martes. Doy gracias al Señor, doy gracias a nuestro hermano Raúl, que tuvo a bien depositar y tener la confianza de depositar esta clase en mis manos. En esta noche pues los saludo, le doy las gracias al Señor porque una vez más pueda llegarme a ustedes desde aquí, desde casita, como están toditos ustedes allá, pero ya con una alegría un poquito más. Estamos acercándonos ya al momento en que podamos pues congregarnos, aunque sea poquito a poquito, irnos integrando a la casa del Señor, al templo, para vernos cara a cara y saludarnos aunque sea de lejitos, pero podernos ver, saber que lo hemos ido logrando, saber que aunque hubo una separación por un poco de tiempo, ¿verdad?, fue necesaria para poder volvernos a reencontrar y que todos estemos sanitos. Es una alegría que tenemos en medio de todo este proceso. Es una bendición que el Señor pues nos brinda, ¿verdad? Y en esta noche pues voy a dar comienzo a la clase bíblica de esta semana, esperando, hermanos, que esta sea la última que ya tengamos que dar virtualmente, sino que de ahora en adelante todas puedan correr dentro de la casa, dentro del culto, dentro del templo. Y la clase de este día es una clase hermosa, es una lección que pues como yo siempre les digo, el Señor, cuando nos ponemos a estudiar su palabra, pues esto es una espada que corta para allá y para acá. Y vamos a hablar sobre la primera carta, la primera de Juan, no el Evangelio, sino la primera de Juan, y vamos a tocar parte de la segunda. Y sinceramente es una carta hermosa que nosotros nos la leemos y nos la disfrutamos y nos la gozamos, y tiene unas verdades preciosas y tiene unas consolaciones hermosas y tiene unas enseñanzas maravillosas. Pero ¿saben qué? Yo me encontré en esta carta con cosas que yo no sabía y que he aprendido, y gloria a Dios que las pude aprender, porque ahora yo se las voy a transmitir a ustedes. Porque es que la palabra del Señor, esto es una fuente inagotable, que todos los días nos enseña cosas hermosas y cosas nuevas. La lección lleva como tema, es la lección 21, amados, para esta noche, lleva como tema: Cristo es la manifestación de la vida eterna. Y estamos en el tema de la unidad. Estudios sobre las cartas universales. La afirmación fundamental lee así: la Biblia declara que el Verbo de Dios es la luz del mundo y la vida eterna. Y el versículo para meditar: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso no se encuentra en esta lectura, se encuentra en el Evangelio de Juan, y no es 1.5, es 1.4. Amén. Los objetivos, después que estudiemos esta lección, es estudiar brevemente la filosofía platónica, lo que decía Platón. Conocer algunos aspectos sobre el movimiento 2Z y valorar la importancia de la propiciación realizada por Cristo. Son unos temitas que necesitamos saber, que yo no sabía. Yo me deleitaba con lo que era la palabra, pero no sabía por qué esta carta había sido escrita. Y cuando nosotros entramos a la estructura de esta carta, voy a leerle en la lectura bíblica para el día. Son en el Primera de Juan, en el capítulo 1. Y lee así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es una porción bíblica hermosa. Y cuando yo comencé a leerla, pues no me percataba. Pero cuando analizo esta primera carta de Juan, si nosotros la analizamos, no reúne las características de lo que es una carta per se. Porque primeramente no se está presentando quien la escribe. El remitente no se está presentando como antes, Juan, siervo de Jesucristo. No se está presentando él, quien la escribe. Tampoco tiene un destinatario. No dice a quién va dirigida. Porque esta carta iba dirigida a diferentes iglesias en el Asia Menor. Pero no dice a cuáles en específico. Ni tiene tampoco una despedida. O sea, que esos son los requisitos que debe reunir todo lo que es una misiva, todo lo que es una carta. Pero este pasaje bíblico, esta primera carta de Juan, no la reúne. Por consiguiente, se entiende que es como una compilación de diferentes mensajes, de diferentes pensamientos del apóstol, de diferentes prédicas que él había tenido y que él entiende que son necesarias para este momento. Les vamos a explicar, les voy a explicar más adelante la razón y el por qué. Él está explicando estas cosas, pero nosotros vemos que él irrumpe de lleno en lo que es la palabra y comienza hablando. Juan tenía cargo, era, vamos a decir, pastor de una de las iglesias que había en el Asia Menor. Y como siempre pasa, porque hermanos, esto era mal viejo de aquel tiempo y es mal de este tiempo, que siempre dentro de toda iglesia de sana doctrina surge uno que otro cabezón. Y cuando él está pastoreando esta iglesia, surge una situación en la que da lugar, ¿qué es lo que da lugar a esta carta? Se suscitaron una serie de situaciones que cuando yo miro el primer versículo me doy cuenta, era una línea de pensamiento y él comienza a ponerla en blanco y negro. Y es que en esta iglesia surgió un grupito, como surge en todas las iglesias, con unas ideas que no era el evangelio que habían escuchado, que no era el evangelio que les había sido predicado, sino que surgieron unos cuantos, 2 o 3, que quisieron hacer pues como siempre su propio evangelio o como siempre su propia doctrina. Y comenzaron a decir una serie de situaciones que no iban acorde para nada con lo que era la palabra de nuestro Señor, con lo que era lo que los apóstoles nos habían enseñado en sus predicaciones y en sus escritos. Por eso es que cuando esto se suscita, el apóstol inmediatamente
toma acción y toma cartas en el asunto y comienza a escribir. Esta gente se llamaban, su doctrina era el docetismo. Y ellos, la palabra proviene del griego dokein, o apariencia. Y es un movimiento que sostiene que el cuerpo de Jesucristo no era real, sino una apariencia, socavando así la encarnación de Cristo, su expiación en la cruz y su resurrección. Esto sale de esta iglesia. Fíjense, amados, tenían un maravilloso pastor. Tenían el pastor del amor. Tenían como pastor el hombre que se había recostado en el pecho del Señor. El apóstol amado. Miren que tenían un pastor maravilloso. O sea, lo que él les había enseñado era real, era verdadero, era lo que Cristo había dicho. Y él comienza a instruir su iglesia en la palabra santa que Jesucristo había traído. Y comienza a enseñarlos con una doctrina correcta, con una doctrina verdadera. Pero ellos comenzaron a darle mente a otros pensamientos locos y surge esta situación dentro de la iglesia. Y comienzan a tratar de predicar lo que no les había sido enseñado. Una cosa que iba totalmente contraria a la palabra que les había sido dada. Y es por eso que él comienza a hablar de esto. El docetismo, el grupo disidente que se menciona en las primeras dos cartas de Juan, poseen características muy similares a los docetas del primer siglo. Los docetas del primer siglo eran los que decían que toda esta idea de que el Espíritu, o sea, de que Cristo era hijo de José y de María, para que ustedes vean por qué la necesidad de las aclaraciones, y que el Espíritu de Cristo había descendido sobre él en forma de paloma. Y esto lo establece un tipo que se llamaba Cerinto, que era un hereje, y fue quien estableció esta doctrina. Y decía que Jesucristo era hijo de José y María, sobre quien descendió el Cristo en forma de paloma, pero que se apartó de él antes de la crucifixión. Hermanos, miren lo que ha surgido dentro de esta iglesia. La idea tan disparatada que surge dentro de esta iglesia y por la que tiene Juan que tomar acción y tomar carta. Por eso es que nosotros vemos a Juan irrumpiendo rápido con la línea de pensamiento, irrumpiendo rápido y tratando de llevar a las iglesias el mensaje, porque esta gente tenían unas características bien locas. Me perdonan las palabras, ¿verdad? Pero ustedes saben que así es que yo les doy la clase a ustedes. En adición a todo ese disparate que ellos pensaban, ellos negaban que el pecado y sus consecuencias les pudiera afectar en esa nueva vida espiritual que ellos decían vivir. O sea, ellos podían pecar y no les iba a afectar en nada. Esto se parece mucho a lo que viene siendo el calvinismo, que el calvinismo es una vez salvo, siempre salvo, y ya tú después que seas salvo, haces lo que te dé la gana y nada te va a afectar. Esa es la doctrina calvinista. No. El apóstol Pablo me enseña a mí otra cosa. El apóstol Pablo me dice a mí que yo tengo que cuidar y guardar mi salvación con temor y temblor. Porque entonces, por consiguiente, si yo no la cuido, si yo no la guardo, y si yo no tengo temblor y temor en guardarla, yo la puedo perder. La salvación se puede perder, hermano. Nosotros no podemos vivir pensando que como ya Cristo nos limpió de todo pecado, nosotros podemos pecar porque ya fuimos salvos, porque ya fuimos santos. Limpios de pecado. No, nosotros tenemos que cuidar
El mismo apóstol Pablo, y estoy hablando de Juan, pero voy a ir a Pablo. El mismo apóstol Pablo tenía una inquietud bien grande y él decía, no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo para otros, me pierda yo mismo por no haberla alcanzado. Me pierda yo mismo por haberme descuidado. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Por consiguiente, ¿de dónde esta gente sacó esa doctrina? Nadie lo sabe. De Juan no fue. De los evangelios no fue. Esos son los libres pensamientos que tiene el ser humano. Y amados, otra cosa que ellos decían, y se consideraban más espirituales que nadie, por consiguiente ellos no tenían que practicar caridad con nadie, ni tenían que tener empatía con la necesidad de nadie, porque ellos eran demasiado espirituales. Amados, y ¿saben qué? Que a pesar de que esto se dio en la iglesia primitiva, esto se da todavía en las iglesias de hoy día. Todavía. ¿Cuál es la lucha de los pastores? ¿Cuáles son las lágrimas de nuestros pastores hoy día? Gente dentro de las congregaciones que quieren imponer sus propios conceptos y su propia ideología y su propia forma de pensar, saliéndose totalmente de lo establecido en la palabra. Amén. Esas son las lágrimas de nuestros pastores hoy en día. Y miren, tenían un pastor maravilloso. Esta gente tenía a Juan el Amado. El problema no estaba en el pastor, el problema estaba en la gente, el problema estaba en la ideología, en los disparates que les dio con pensar, porque querían un evangelio que se acomodara a lo que ellos querían vivir. Pero es que el evangelio tú no lo puedes acomodar a ti, tú tienes que acomodarte al evangelio. Y esto es lo que Juan está tratando de explicarnos. Por eso es que él comienza a decir, mira, no es lo que esta gente está diciendo, es que yo te voy a decir que es que lo que era desde el principio, y entramos en el versículo 1, lo que hemos visto, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan le está diciendo, no es que este hombre le vino el Espíritu de Cristo, es que este hombre era Cristo, y este hombre estaba desde el principio, desde la fundación de los tiempos. Es que ese Cristo que vino y caminó con nosotros por la tierra y le dimos y le tocamos y le escuchamos y nos deleitamos escuchando su palabra, no vino de Belén, vino desde la fundación de los tiempos. Él es el eterno, igual que el Padre. Él vino desde la eternidad. Por consiguiente, es el verbo de vida que vino desde la eternidad para traernos vida eterna. En Él está la eternidad. Él no vino de Belén. Él no salió de Galilea. Él no salió de Nazaret. Él vino desde la fundación de los tiempos. En el principio, Él estaba con el Padre. En Él está la eternidad. Por eso Él comienza a decirle, no es que el Espíritu del Cristo descendió sobre el Hijo de José y María, es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida eterna nos fue manifestada a través de Él. Miren que nos trajo la vida eterna. Pero ¿saben qué? Con su mensaje y con su palabra nos trajo vida eterna a todo el que cree, pero también trajo muerte eterna a aquel que se niega a aceptarle. Es que en Él está la eternidad. Es que no hay de otra. No podemos pensar nada más. Y dice, y nosotros lo vimos. No es que nadie nos los contó. No es que vino uno de por allá y nos dijo. No, nosotros lo vimos. Caminamos con Él. Lo que estamos testificando es una vivencia nuestra. Miren, y lo estamos anunciando y lo anunciamos a Él y a la vida eterna que hay en Él, la cual estaba con el Padre y se nos manifiesta cuando Él viene e irrumpe en la historia. Se nos manifestó que había una eternidad de vida.
lo que hemos visto y oído, esto te anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, ustedes piensen y entiendan y puedan aceptar y puedan estar en nuestra misma coinonía, en nuestra misma comunión. Y que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, porque el Padre estaba con Él, y si nosotros estamos en Él, estamos con el Padre. Amén. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo se cumpla. Miren, cuando dice, y nosotros lo palpamos, esto está haciendo alusión a quizás al momento en el que Cristo le tiene que decir a Tomás, mira Tomás, mete tu mano en mi herida. Tuvo que palpar que había carne y que había hueso, que no era un espíritu, que no era una aparición, que era una verdad. Y ellos tuvieron esa vivencia, ellos nadie se los contó. Por eso es que ellos se sienten en la autoridad de decírtelo a ti, a mí, y de decírselo a la iglesia. ¿De dónde saca esta gente esa creencia? Nadie sabe. Pero de Juan no fue, pero del Evangelio no fue, pero de lo que Cristo enseñó tampoco fue. Y dice, y este es el mensaje que nosotros hemos oído de Él y te anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por consiguiente, no pueden decir que si ellos pecaban, ellos estaban en un buen estado espiritual, porque es que Dios es luz. Y este texto lo que nos dice es el mensaje de siempre. Dios es santo y en Él no puede haber pecado y en Él no puede haber negación de misericordia y en Él no puede. La persona que le ama, la persona que le sigue, tiene que aprender que tiene que tener comunión y caridad y misericordia, porque esas son las características de Dios. Y a nosotros nos tienen que adornar las características del Dios eterno, si le hemos conocido, si hemos conocido a través de su Hijo Jesucristo la misericordia y la bondad del Padre, nos tienen que adornar sus características. El verso 8 nos dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amados, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta gente no podía decir que ellos no habían pecado. Estaban cometiendo pecado, estaban cometiendo errores y ellos decían que estaban bien. Esto es como si fuera el calvinismo. No, por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque nosotros tenemos que entender que somos carne y que mucho que poco siempre fallamos. Pero lo hermoso de todo esto, amados, es que si confesamos ese pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La importancia de esto, hermanos, no es decir, no, yo no he pecado, es reconocerlo, porque tenemos abogado para con el Padre. La problemática aquí está en que si hemos pecado y caemos de la gracia, no podemos quedarnos en el piso. Hay un abogado dispuesto, hay uno que está frente al Padre para que cuando el enemigo vaya a acusarte, como iba a acusar a Job, cuando vaya a acusarte delante del Padre, ahí está ese abogado diciéndole, sí, fíjate, es débil, cayó, pero por él yo di mi sangre, pero mi sangre lo cubre, porque por él yo morí. En el caso de que hayamos recibido al Señor, porque nosotros tenemos que entender que somos carne y este cuerpo molesta y este cuerpo muchas veces impide que nosotros le sirvamos al Señor como anhelamos servirle, como deseamos servirle y como debemos servirle. Pero la importancia es que reconozcamos
que Él está ahí para perdonar, que Él está ahí para decirle al Padre, sí, pero por Él también, Cristo, yo di mi sangre. Dice en Juan 1, primera de Juan 2:2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cristo es la propiciación por ti y por mí. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Lo hermoso de toda esta lección, amados, es, y lo que el Señor quiere, lo que Juan quería decirle a la iglesia es que independientemente cualquiera que fuera la doctrina que le fuera llevada después del evangelio que él le había predicado, después que él había hablado verdad con ellos, él y los otros discípulos, los otros apóstoles, lo importante es que cuando la iglesia reconozca, escuche el mensaje y reconozca, a la iglesia no le quede otra palabra que decir como dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otra verdad, no hay otro argumento, no hay otra palabra que me pueda a mí hacer perder mi visión de que en Él está la vida eterna, de que Él es la eternidad. ¿Sabes qué? Yo lo veo desde este punto de vista, amado. Cuando Él entra, irrumpe en la humanidad, irrumpe en la vida del hombre, la vida eterna irrumpió también en la vida del hombre. Quizás antes el hombre no tenía esperanza, pero ahora hay esperanza de gloria, porque eres la vida eterna, amado. Miren lo hermoso de esta palabra. Y mírense, amados, la importancia de esta lección es el porqué y la razón. Y que nosotros entendamos que en este tiempo que estamos viviendo, nosotros vamos a tener que bregar con muchas personas. Y vamos a tener que escuchar también de muchas personas que viven el evangelio o quieren poner un evangelio que se acomode para poderlo vivir. Pero es que yo no puedo acomodar el evangelio a mí. Yo me tengo que acomodar al evangelio. Yo tengo que aprender a vivir la vida que a Dios le agrada. Si otro ángel me anunciara otro evangelio, sea anatema, dice la palabra. Así es que, amados, esta lección a mí me abrió mucho los ojos. La había leído, la había escuchado y quizás hasta la había predicado de una forma hermosa, como la palabra es. Pero no entendía lo que había detrás de toda esta situación. Y es bueno que el apóstol nos las traiga. Y es bueno que Juan nos traiga estas verdades para que nosotros nos apercibamos. Porque en este tiempo final van a salir muchos como salieron esos de la iglesia de él, trayendo argumentos de hombre que pueden hacer caer. La importancia es que tú y yo estemos cimentados en la verdad que nos ha sido establecida. Si a un ángel, como vuelvo y te repito, me anunciare otro evangelio, sea anatema. Y hay muchos anatemas por ahí, desde los púlpitos, anunciando otros evangelios. Hace poco escuché a uno decir que él no quería que la venida de Cristo se efectuara, que él no quería que Cristo viniera y que él no quería que el rapto se ejecutara. Entonces, y es pastor y está en un púlpito, hermano. Entonces, ¿en qué lugar de la iglesia yo ubico ese pastor? Porque la Biblia me dice a mí que la esposa dice ven, y la esposa es la iglesia, y yo soy la iglesia, y yo tengo que anhelar la venida de mi amado. ¿Cómo es posible que él, llamándose pastor, no anhele la venida de su amado? Todas estas doctrinas, hermanos, están en nuestros medios. La importancia es que nosotros vivamos la palabra como nos fue dada desde el principio y por los que la supieron dar. Así es que, amados, con esto yo te dejo en esta noche. Ha sido un deleite haberte traído la lección. Dios te bendiga abundantemente, Dios te guarde abundantemente. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Dios me los bendiga. Espero podernos ver prontito en la casa del Señor, si así el Señor lo determina y lo permite.
Dios te bendiga mucho. En el nombre de Jesús me despido. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Te amo, iglesia. Dios te bendiga.